Los enigmas de Jesús. Nos encontramos en pleno boom cristológico. Investigadores de todos los campos del saber intentan averiguar con las técnicas más modernas la realidad histórica de Jesús. Solamente unas 30 hipótesis sobre la vida de Jesús nos separan de él, pero siempre se escapa de las pretensiones científicas que, con su metodología, intentan averiguar algo sobre su nacimiento. Millones de personas lo invocan todos los días como al Hijo de Dios. Todos los domingos, los sacerdotes hablan de él en cientos de oraciones y sermones. Se quiera o no, agrade o desagrade, desde hace siglos Jesús está ligado al destino del mundo occidental. Hace 2000 años, inexplicablemente, la atención del mundo se dirige hacia una lejana provincia romana. Los grandes historiadores latinos, Tácito y Suetonio, hacen difundir por todo Oriente la teoría de que estaba escrito en el destino del mundo que de Judea llegarían en aquellos tiempos los dominadores de la tierra. En las llanuras de Mesopotamia, la astrología y la astronomía prevén que desde Judea vendrá un Mesías a dominar el mundo. Según los astrónomos, su reino comenzará con la era de los peces, y precisamente en el año 7º a.C. También las profecías hebreas, que tienen una historia milenaria, hablan de la llegada del Mesías en un momento muy preciso. En el libro de Daniel, el último del Antiguo Testamento, se anuncia en el capítulo 9 la gran profecía sobre el inicio del fin de los tiempos, esto es, la era mesiánica que tendrá lugar el año 26 a.C. En los años del nacimiento de Jesús, una pequeña localidad situada en la orilla occidental del Mar Muerto experimenta una insólita animación. Las casas son ampliadas para acoger a las gentes, cada vez más numerosas, que se retiran para preparar la llegada del Mesías. Qumran es el corazón de un movimiento hebraico de un alto nivel espiritual, el de los esenios. Juan el Bautista creció en este pueblo. La vida discurre entre el trabajo y las oraciones, estudios y ritos de purificación. Los esenios visten siempre con prendas blancas, practican el amor al prójimo y se ejercitan en una rigurosa vida ascética. En 1947, un beduino descubrió en las cuevas de Qumran la biblioteca de los esenios, un verdadero tesoro arqueológico custodiado ahora en Jerusalén, en el Museo del Libro. En los últimos 30 años, los exámenes de estos manuscritos han permitido averiguar las reglas y las leyes de los tiempos hebreos en los que Jesús vivió, así como las esperanzas y expectativas de las gentes de aquel tiempo. Una parte de los escritos no ha sido todavía publicada. Se trata de pequeños fragmentos de escritos hebreos que no mencionan a Jesús. Los manuscritos de Qumran no han aportado los grandes descubrimientos que mucha gente deseó en aquel momento de su aparición. Más bien, al contrario, nos han hecho ser conscientes de lo poco que sabemos sobre este personaje histórico. Aquello que dijo Jesús permanece como uno de los más grandes misterios de la historia. Para la Iglesia, el texto de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan transmite fielmente todo lo que efectivamente Jesús predicó y enseñó. Tienen un valor dogmático en lo que se refiere a la oración y la educación religiosa. La Iglesia ha desechado unos 80 evangelios denominados apócrifos y otros textos agnósticos sobre los cuales se ha centrado en estos últimos años un renovado interés por parte de los estudiosos. El sueño de cada investigador
es encontrar el texto arameo con los 200 primeros versículos pronunciados por Jesús. También la arqueología contribuye a la investigación bíblica. En 1986 se descubrió en una tumba en Jerusalén el más antiguo texto bíblico hasta el momento conocido. Es una oración del libro de Isaías que se remonta a 2700 años atrás. Igualmente, los ordenadores trabajan en la búsqueda del Jesús histórico. Un centenar de investigadores aplican la informática en todos los campos del estudio bíblico, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. En 1988 se reunieron en Jerusalén para intercambiar y contrastar sus resultados. En el pasado, un estudioso era capaz de escribir solo la 10ª parte de todo lo que había descubierto a lo largo de su vida. Hoy los ordenadores pueden memorizar todo lo descubierto en una generación y pueden conservarlo y desarrollarlo para la siguiente. En septiembre de 1987, un grupo de científicos pidió a un ordenador que reprodujera los movimientos de los planetas en nuestro sistema solar centenares de años atrás, retrocediendo en el tiempo. Pero, inesperadamente, el ordenador se paró y dejó de funcionar. No se había estropeado. El ordenador sencillamente se había parado porque había descubierto la falta en el calendario de un día entero. Después de la primera sorpresa, un técnico recordó la existencia de un pasaje bíblico que cuenta cómo Dios congeló durante un día entero el movimiento del sol y de la luna para permitir a Josué continuar el combate contra los amorreos. Se sopesó la hipótesis de que el ordenador se hubiera parado debido a la existencia de ese agujero en el tiempo. Pero además surgió otro problema. De hecho, el tiempo que faltaba no era de 24 horas, sino de 23 horas 20 minutos. ¿A dónde fueron a parar los 40 minutos restantes? También en este caso, la respuesta fue encontrada en la Biblia. Primero en el libro de Josué, donde se dice que fue un día especial, y después en el libro de los Reyes, en el que se narra cómo Ezequías fue obsequiado por Dios, y por señal hizo retroceder la sombra 10 grados, los cuales corresponden exactamente a 40 minutos. Todo lo que la arqueología moderna ha descubierto en Israel confirma que el cuadro histórico presentado por los evangelistas es paralelo a la sociedad, la política, la geografía y la religión de aquellos tiempos. Sin embargo, esto no significa que todos los lugares procedentes de la tradición cristiana sean auténticos. En Belén, en la Basílica de la Natividad, construida en los tiempos de Constantino, los arqueólogos han descubierto tumbas del siglo II pertenecientes a cristianos que desearon reposar el último sueño cerca de la Gruta de la Natividad. Una estrella de plata indica el punto donde nació Jesús. Según los investigadores, el nacimiento tuvo lugar alrededor del año 7 antes de nuestra era. Un arqueólogo franciscano ha descubierto un monasterio del siglo IV o VI, erigido sobre cuevas que fueron utilizadas por pastores. Este sitio es hoy considerado como el lugar donde se anunció la llegada de Cristo. La actividad arqueológica de los franciscanos se inició hace 80 años. Ocasionalmente, los arqueólogos franciscanos se han dedicado a otros trabajos no directamente relacionados con los evangelios. Es el caso del Herodium, la fortaleza, residencia y mausoleo del rey Herodes el Grande. No existen huellas arqueológicas directas de Jesús. No fue un gobernante y por ello no lo encontramos en los monumentos arquitectónicos y en las fortalezas. En los lugares donde estuvo no dejó ninguna huella, ningún rastro en las rocas, pero sí
en el corazón de aquellos que le escuchaban. Nazaret existía ya unos 2000 años antes de la Sagrada Familia. Esto ha sido probado por arqueólogos franciscanos. En una basílica mastodóntica construida hace 20 años, están hoy guardados los restos de todas las iglesias precedentes construidas alrededor de la cueva donde vivieron Jesús, María y José. Según la tradición cristiana, en esta cueva el arcángel Gabriel anunció a la Virgen la concepción de Jesús. En los basamentos de la basílica se observan estructuras antiquísimas. Los franciscanos han realizado una completa excavación arqueológica de toda la zona, descubriendo la gruta de una basílica cruzada, trazas de la época bizantina y prebizantina, y una sinagoga con los restos de una iglesia primitiva. Entre los escombros se distinguen grabados de judeocristianos y peregrinos pertenecientes a los siglos II y III. Juan el Bautista aparece portando una cruz cósmica. El testimonio más conmovedor está constituido por 2 palabras escritas por una mano inexperta en la base de una columna. Se trata de las 2 primeras palabras griegas del saludo angelical, Kyrie María, te saludo María. Esta escritura, dicen los franciscanos, es del siglo I y prueba que la devoción a María y su invocación nacen con el cristianismo. En Cafarnaúm, ciudad predilecta de Jesús, los arqueólogos franciscanos dicen haber descubierto la casa del apóstol Pedro. Los peregrinos la han transformado en lugar de culto desde el siglo I. Los equipos de arqueólogos franciscanos continúan excavando en la ambiciosa búsqueda de la sinagoga construida por el centurión romano citado por Lucas. Una excavación en el pavimento actual podría confirmar su existencia. Sin embargo, algunas lenguas malintencionadas insinúan que los franciscanos, cuando excavan, encuentran puntualmente aquello que estaban buscando. Una parte de la antigua Cafarnaúm pertenece a los griegos ortodoxos, que se encuentran confrontados con los franciscanos. Aquí, en octubre de 1987, un equipo de arqueólogos israelíes ha localizado la ciudad de Betsaida, lugar de nacimiento de 5 apóstoles. En las actuales excavaciones que tienen lugar en la antigua Cesarea, se han descubierto las grandiosas estructuras portuarias pertenecientes a la época de Herodes entre los años 22 y 9 a.C. Se confirma de este modo el testimonio de Flavio Josefo, historiador hebreo del siglo I después de Cristo. En el debate secular sobre los orígenes del cristianismo, ha habido quien incluso ha puesto en duda que Pilato fuera el gobernador de Palestina cuando Jesús fue condenado a muerte. Una lápida descubierta entre las ruinas de Cesarea prueba no solo la existencia de Poncio Pilato, sino también de su prefectura. El testimonio de Flavio Josefo, de quien es reconocida su autenticidad, nos lleva a Jerusalén en los últimos días de Jesús. Nos encontramos en el comúnmente llamado Valle de la Cruz. Aquí podemos ver un monasterio bizantino construido en el siglo VI. Unos 1000 años después de la construcción de este monasterio, nació la leyenda según la cual fue en este valle donde se obtuvo la madera para la cruz de Cristo. Desde entonces todos aceptamos que este es el monasterio de la cruz. ¿Es presumible que en aquellos tiempos se realizaran muchas crucifixiones? Gracias al historiador Flavio Josefo, sabemos que en el período del primer enfrentamiento entre hebreos y romanos fue crucificada tanta gente que los romanos tuvieron que buscar madera al menos a 16 kilómetros de Jerusalén. La situación llegó a tal punto que se interrumpieron las crucifixiones simplemente porque no había madera suficiente en la zona. Cuando se habla de crucifixiones, es preciso tener en cuenta que no se realizaron centenares o millares de ellas, sino más bien decenas de millares. En Italia, por ejemplo, después de la revuelta de Espartaco,
fueron crucificadas en un solo día 6.000 personas. Era una práctica común desde hacía centenares de años. Nosotros, los arqueólogos, nos hemos preguntado dónde se encontrarían las huellas de estas crucifixiones. ¿Por qué una práctica en uso en la zona del Mediterráneo durante centenares de años no ha dejado ningún testimonio arqueológico? En 1968, en una zona arqueológica al noreste de Jerusalén, fue descubierta una vasta necrópolis y algunas cuevas sepulcrales que albergaban 15 osarios llenos de restos humanos. En una de las urnas encontramos los restos de un hombre que se llamaba Juan, tal como lo demuestran unas inscripciones en caracteres arameos, sepultado hace unos 2000 años y probablemente fue previamente colgado con la cabeza hacia abajo, los pies atravesados por clavos y las piernas abiertas. Aquí tenemos el hueso calcáreo derecho de este hombre crucificado hace 2000 años. Se puede ver el clavo de 11 centímetros de largo. En este punto podemos ver las huellas de fragmentos de madera de olivo. El clavo atravesaba el trozo de madera. Después traspasaba el pie hasta clavarse en la cruz. También podemos ver aquí el extremo del clavo, que al haber encontrado algún nudo a su paso dentro de la madera de la cruz, se ha curvado, por lo que no pudo ser sacado del pie del condenado. Es difícil decir en qué modo fue crucificado Jesús. Puedo decir que la mayor parte de los condenados eran atados a la cruz, no clavados a ella. Los condenados crucificados morían por asfixia. Esta forma de suplicio debilitaba progresivamente los músculos de la respiración que estaban situados entre las costillas y el diafragma. El condenado podía inspirar, pero no expirar. Se trataba de una agonía muy lenta. Así murió Jesús, al igual que todos los demás condenados a la crucifixión. La actual Vía Dolorosa no es precisamente la recorrida por Jesús antes de llegar al Calvario. El camino no ha podido ser nunca definido científicamente. El recorrido realizado hoy por los creyentes data del siglo XVII. En la Edad Media, los cristianos seguían dos caminos diferentes. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die Welt erlöst. Qui Gesù cade la prima volta. Der Weg sei nicht. Jesús nunca se paró en los lugares indicados a los fieles. De las 14 estaciones, 5 no son citadas en los evangelios. Fueron definidas en el siglo pasado. Pero quien recorre el Vía Crucis con la mente y el corazón inmersos en la oración, no se hace preguntas sobre la autenticidad de los lugares por los que pasa. Desde hace 2000 años, para los cristianos, Jerusalén es el símbolo del reino de los cielos. El Apocalipsis de Juan nos muestra, como en un tapiz coloreado, un conjunto de rasgos espirituales, literarios e históricos que recoge el trasfondo de la Biblia entera. Jerusalén, ciudad 3 veces santa, para los hebreos, musulmanes y cristianos, es para los creyentes el centro del mundo, del corazón, de la felicidad y del dolor. Se ha derramado mucha sangre en la conquista de estos territorios. Jerusalén está tan llena de significado que a veces es difícil distinguir entre lo verdadero y lo falso. Además, las paradojas se multiplican. Así, uno de los lugares de Cristo arqueológicamente aceptado, la entrada principal al monte sagrado, realmente atravesada por Jesús cuando era habitual entrar en el templo, no suscita un particular interés por parte de los fieles.
Centenares de millares de peregrinos visitan anualmente un lugar exento de todo fundamento histórico, como es el Jardín de la Tumba. Hoy, casi nadie admite que este sea el Calvario verdadero. Pero los creyentes continúan visitando en masa la falsa tumba de Jesús. Los arqueólogos han identificado la colina del Gólgota, sobre la cual Jesús fue crucificado. En la estructura situada a la derecha de la entrada a la Basílica del Santo Sepulcro, se encuentra englobado un grueso bloque de roca, al que da culto desde tiempos remotos la comunidad cristiana de Jerusalén. Todos los que durante siglos han reconstruido y restaurado el edificio lo han conservado celosamente. La basílica es custodiada por católicos, armenios y griegos ortodoxos. También reclaman sus derechos los coptos, etíopes y los sirios ortodoxos. Cada grupo tiene una parte de la iglesia y algunas zonas son comunes. Esta capilla, propiedad de los griegos ortodoxos, está construida sobre la roca del Calvario. Aquí, Jesús ofreció su vida. El patriarcado armenio, junto a la Iglesia greco-ortodoxa y a la católica, es uno de los principales custodios de la Basílica del Santo Sepulcro. Con esta excavación hemos encontrado la continuación de la roca del Calvario. Hemos descubierto la cueva donde los primeros cristianos almacenaban los víveres y el sitio, detrás del Calvario, donde se lavaban. Hemos encontrado el muro de la primera iglesia cristiana justamente en el lugar donde los primeros fieles se apoderaron de la cruz. Para hacernos una idea aproximada del aspecto del Calvario, ahora cubierto por la basílica, tenemos que recurrir a los bocetos realizados por los arqueólogos. Así sería, en aquella época, la tumba de Jesús. Una tumba con la piedra rodante, de hecho mencionada en la parte final del Evangelio de Marcos. Tan solo un hombre rico como José de Arimatea, miembro del Sanedrín, podría permitirse un sepulcro como este. Hace 20 siglos que el sepulcro es rociado por las lágrimas de los fieles llegados de los confines más remotos de la tierra. La historia está llena del nombre del Santo Sepulcro y bañada por la sangre que por él fue derramada. En el interior, un estrecho pasaje que estaba cerrado por una piedra redonda nos introduce en el lugar más sagrado de la cristiandad, la tumba de Jesús. La reliquia más importante, en parte porque hace referencia a las páginas más dramáticas de los evangelios, es la sábana santa, conservada en Turín. La sábana se usaba antiguamente, todavía no sabemos desde cuándo, para envolver el cuerpo de un hombre crucificado. Según la tradición popular y religiosa, este tejido divino es la sábana que cubrió el cuerpo de Jesús. Reproduce, con una perfección casi fotográfica, el rostro de un hombre. Sobre la sábana están impresas las huellas de la tortura sufrida por Cristo, descrita en el pasaje evangélico de la Pasión. Los expertos han individualizado manchas de sangre, heridas en el cuero cabelludo causadas por la corona de espino, tumefacciones en el rostro, lesiones debidas a los latigazos romanos y la perforación del costado a la altura del corazón. Las investigaciones científicas sobre la sábana santa son realizadas desde hace muchos años. Las conclusiones de los estudiosos llenan las bibliotecas. En nuestro mundo nada ha creado más estupor y curiosidad que esta pieza de lino perteneciente a tiempos tan lejanos. Existe una correspondencia proporcional entre la sábana y la losa donde fue depositado el cadáver. Multitud de especialistas han examinado el tejido
pero ninguno ha podido jamás explicar cómo se formó la imagen. Se han hecho hipótesis con posibles causas naturales y sobrenaturales. Reacciones químicas debidas a los humores corporales y a las sustancias empleadas en la sepultura, o un flash propio de la misma resurrección, como una segunda creación escondida en la tumba de Jerusalén. El misterio es absoluto. Acuden a la mente los versículos del Eclesiastés. El sabio dice que sabe, pero no puede llegar a saberlo. Un grupo de investigadores dirigidos por el profesor Giovanni Tamburelli, miembro del Centro de Estudios e Investigaciones de Telecomunicaciones de Turín, ha conseguido obtener en el ordenador una imagen tridimensional del rostro y el cuerpo envuelto en la sábana. ¿Sería este el auténtico rostro de Cristo? ¿Quién era, en su opinión, el hombre envuelto por la sábana? Yo sostengo y repito que es altamente probable que se trate de un material que pertenece al propio contexto de los evangelios. Por lo tanto, la respuesta es que dicho personaje debe ser identificado como aquel al que se refieren los evangelios. ¿Quiere decir Jesús? Sí, usted lo ha dicho.